Buenas tardes a todos, bienvenidos a una plática más de Canimber. En esta ocasión vamos a platicar sobre la atención primaria al paciente equino. Bueno, pues esta charla está orientada o dirigida a médicos veterinarios, pero sobre todo aquellas personas que están en contacto directo con los equinos, bueno, con los caballos, porque bueno, creemos que es importante, fundamental, que las personas que están en contacto directo con ellos todo el tiempo, pues tengan las herramientas para poder atender aquellas circunstancias que requieren atención del veterinario, pero que de cierta forma, en algunas ocasiones, pues es difícil llegar de forma inmediata. Y pues bueno, también creemos que la atención que se le pueda brindar en primera instancia al paciente pues puede ser crucial para el desarrollo de la enfermedad y bueno, de la condición que se presente y bueno, que el tratamiento se desarrolle de la mejor manera. Entonces, bueno, también creemos que esta podría ser una herramienta que pudieran utilizar los veterinarios para poder pues darle como unos pequeños tips a los caballerangos, a los propietarios de este tipo de pacientes y que le saquen la mayor utilidad. Nuevamente, bienvenidos y bueno, espero que esto sea de utilidad para todos. Básicamente, en esta plática lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que son los primeros auxilios que se le pueden brindar a los equinos, como les mencionaba, en alguna de las condiciones en las que frecuentemente se pueden ver involucrados estos animales. Y bueno, es importante entender que estas son más que nada como herramientas que no nos van a ayudar o a través de las cuales no pretendemos curar al caballo, sino que consideramos que son el primer paso para poder brindar una atención médica de la mejor forma. Porque básicamente el vínculo que hay entre lo que se va a desarrollar de aquí a lo que llega el veterinario para atender al caballo, pues ese tiempo es crucial y pueden ocurrir eventos que posiblemente pudieran ser clave para poder llevar a cabo lo que sería un mejor tratamiento y llevar a mejor término estas condiciones. Los objetivos de implementar los primeros auxilios o la atención primaria en los equinos o en cualquier especie es básicamente o inicialmente es aliviar el dolor. En esta especie es especialmente importante porque, bueno, tienen un umbral de dolor bastante reducido. Entonces, bueno, son bastante susceptibles al diferentes tipos de dolor, ya sea dolor inflamatorio, neuropático. Entonces, bueno, nuestro objetivo principal al brindar los primeros auxilios principalmente sería aliviar el dolor. También, bueno, es importante en este caso mantener o intentar recobrar las constantes vitales, esto para evitar que, bueno, se desencadenen procesos que pudieran empeorar las condiciones de los caballos. También en el caso de que se llegaran a presentar heridas, nuestro objetivo es básicamente frenar las hemorragias, así como también pues evitar la contaminación de las heridas, ya que bueno, al tener una herida contaminada nos puede llevar o incluso doblar el tiempo en que se podía llegar a resolver. Primero que nada, bueno, necesitamos saber cuáles son las condiciones que vamos a tratar en esta plática. Pues vamos a hablar de las más comunes, por así decirlo, y algunas no tan comunes, pero que sí son de importancia. Empezamos primero con lo que es el cólico equino, que es conocido así de forma coloquial, sin embargo sabemos que el término médico es síndrome abdominal agudo. Posteriormente hablaremos sobre lo que son las heridas, las cojeras, la diarrea y finalmente hablaremos sobre la radomielosis o enfermedad de los lunes, que coloquialmente es conocida así. También, bueno, cabe mencionar que, bueno, durante el abordaje de cada una de estas condiciones, pues vamos a hablar sobre qué es lo que podría hacer, ya sea el caballerango, el propietario, la persona que esté ahí en ese momento con el caballo, y posteriormente, solo algunos puntos claves que pudieran considerarse o que podemos considerar los veterinarios al momento de tratar cada una de estas situaciones.
Empezando con el cólico equino, bueno, como sabemos, el cólico equino no es una enfermedad, es solo un conjunto de signos, o más bien la definición es esa, la definición correcta de este es un conjunto de signos que se producen por un proceso doloroso que tiene su origen en la cavidad abdominal, pero no necesariamente está relacionada con la con el tracto gastrointestinal, sino que también esta signología, pues en esta signología el origen puede estar involucrado ya sea incluso una enfermedad renal, una enfermedad hepática, o no necesariamente está originada a partir de un desequilibrio alimenticio, sino que también pudiera llegar a estar involucradas algunas condiciones anatómicas que predisponen a esta especie a sufrir esta condición. Es importante considerar que, bueno, el cólico es una urgencia veterinaria, es decir, entre más rápido solicitemos la atención de un veterinario mejor, debido a que conforme pasa el tiempo se puede complicar, incluso llegar a la muerte. Las causas de cólico equino generalmente están vinculadas, o la mayoría de las veces, pero no exclusivamente, a lo que son la dieta. Podemos hablar de que pudiera haber algún cambio en la dieta que no se hizo de forma paulatina, sino fue un cambio drástico, o incluso la ingesta accidental de ciertas leguminosas o algunos concentrados. También pudiera ser que hay un desbalance en la proporción de concentrado que consume el equino, también de forma accidental pudiera ser que llegara a consumir más de lo que está considerado como el estándar en la dieta, y esto podría desencadenarse en un cólico equino. También pudiera ser que, bueno, alguna limitante al acceso de agua esté involucrada en esta. Generalmente en algunas ocasiones, bueno, en algunas temporadas más bien del año, los caballos tienden a consumir una menor cantidad de agua porque son muy susceptibles o muy sensibles más bien a lo que es la temperatura de esta. Entonces, generalmente en las temporadas de invierno reducen su consumo de agua. Existen algunas estrategias que podemos emplear para principalmente promover este consumo de agua. Algunas están orientadas a incluso darle sal como tal a los caballos para estimular la sed, así como también entibiar el agua si bajan mucho las temperaturas, o incluso endulzarla para que ellos tengan un mejor contacto con ella, o sea, al contacto de ellos se sientan mejor y puedan, o tengan la necesidad, se sientan bien al consumir el agua. También, bueno, está muy relacionada con algunas estereotipias, como por ejemplo la aerofagia. Este también es uno de los factores que se llegan a estar involucrados, sobre todo en aquellos caballos que no son trabajados mucho tiempo, o bien que están bastante tiempo estabulados. También está relacionado con lo que es la presencia de parásitos, sobre todo en los caballos menores a 1 año. Y también, bueno, al estrés. Eso se debe, bueno, o se relaciona con, no sé, algún viaje, previo a algunas competencias que tienen que trasladarse estos animales, pues el estrés pudiera desencadenarse en un cólico. Hablando ya específicamente cuando se empieza a ver lo que es la signología del cólico, que no la mencioné, pero generalmente está relacionada con lo que es la mirada de los flancos, o tratan de mordérselos. Hay una disminución muy notoria en lo que es la actividad. Se paran y tienen una postura anormal de pararse, como se puede observar en esta imagen, donde los miembros posteriores están hiperextendidos, además de que también tienden a revolcarse y, bueno, dejan de comer. Entonces, cuando nosotros ya vemos esa signología, específicamente hablando de la persona directamente que va a estar en ese momento y empieza a notar esa signología, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues inicialmente lo recomendable es caminar al caballo, no correrlo. Quizás en algunas ocasiones el dolor no es tan fuerte que pudiéramos llegar a trotarlo un poco, pero lo ideal es solo caminarlo. Esto, bueno, con la finalidad de estimular el movimiento de las vísceras intestinales y el origen del cólico fuera sobre todo si fuera un cólico que está causado por gas.
al estimular el peristaltismo de las vísceras, pues obviamente vamos a promover que este gas salga y vamos a reducir lo que es el dolor en el caballo. También lo que buscamos es evitar que el caballo se revuelque. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, si está en la caballeriza y todavía no nos damos cuenta de que el caballo está empezando con dolor debido al cólico, pueden llegar a lastimarse. Entonces, si el caballo va a permanecer dentro de la caballeriza por lo menos en algún momento antes de que pueda dársele la atención, pues lo ideal es que se acondicione esta caballeriza y que se proteja con una buena cama, una buena cantidad de viruta, una buena pacas alrededor para poder evitar que se pegue con las paredes o algunas rejillas que estuvieran ahí. Y también el objetivo de evitar que se revuelque es precisamente porque los caballos tienen el mesenterio del intestino delgado bastante largo y laxo. Entonces, al ser tan laxo, al momento de que el animal se revuelca, pudieran desarrollarse algunas torsiones, estrangulamientos e incluso y que pudieran obviamente agravar el cólico. Entonces, es precisamente por eso la importancia de por qué evitar que el caballo se revuelque cuando tiene cólico. También, bueno, es importante no ofrecer alimento ni agua, debido a que, bueno, los caballos también tienen la característica, y es incluso esta es la característica por la cual también sufren bastante de cólicos cuando tienen algún disturbio en su alimentación, debido a que no tienen la capacidad de vomitar. Entonces, nosotros, si tenemos un caballo que está pasando por un proceso tan doloroso como es el cólico, lo ideal es mejor no ofrecer ni agua ni alimento hasta que obviamente podamos cerciorarnos de que no se trate de un cólico que es causado por alguna impactación por alimento. Entonces, bueno, esa es la recomendación también. Y bueno, también es importante que, si bien es cierto que muchos caballerangos y muchas personas que no se dedican, que no son médicos veterinarios, saben realizar lo que es el sondaje nasogástrico, incluso saben o consideran que tienen la capacidad de lo que es hacer administrar medicamentos, se recomienda que no se realice porque para el caso del sondaje, si no lo hacemos de forma adecuada, pudiéramos llegar a pulmones y causar un daño bastante severo. Además de que mientras se realiza el sondaje, si no lo hacemos de forma adecuada, pudiéramos llegar a causar un sangrado que, si bien no va a matar al animal, sí es bastante molesto y lo estresamos más. Si por sí está pasando por un proceso de dolor y estrés, pues hacerle un mal sondaje pudiera llegar a ser peor. Para el caso de las inyecciones o las punciones que luego se realizan, aquí es importante que no se hagan, sobre todo si estamos hablando de que quieren realizar lo que son la medicación intravenosa en la yugular. En muchas ocasiones, si se llega a manipular de forma inadecuada o en variadas ocasiones, se inflama esta vena, y en el momento en que llegue la atención veterinaria, el paciente ya va a estar estresado y con las venas inflamadas. Entonces, lo recomendable es solamente tomar las primeras recomendaciones, que es caminarlo, evitar que se revuelque, no ofrecer alimento, pero no pasar a lo que es realizar lo que es ninguna medicación, a menos que previamente ya se haya comunicado con el veterinario y ya tenga la experiencia suficiente como para poder realizar este proceso. Pero lo recomendable es que no se haga. En el caso de los analgésicos, en muchas ocasiones se llegan también a administrar por los mismos caballerangos o los propietarios con la finalidad de reducir lo que es el dolor. Sin embargo, hay que saber el tipo de analgésicos que se deben administrar, porque, por ejemplo, si administramos un analgésico como el Flunixin, pudiéramos llegar a notar que el caballo de repente deja de sentir dolor, incluso ya está comiendo y está tomando agua. Y entonces damos por hecho que el caballo ya está bien. Sin embargo, hacer un analgésico bastante potente llega a enmascarar este dolor, y el proceso, o sea, el proceso, el origen de la enfermedad no se ha resuelto, incluso sigue avanzando, incluso puede empeorar, pero al ver que no tiene dolor, damos por hecho que el animal ya está bien. Entonces, es bien importante saber qué tipo de analgésicos vamos a administrar, y si se puede, mejor no administrar nada hasta que llegue el veterinario. Y en dado caso de que la atención veterinaria se llegara a demorar por cualquier situación, lo ideal es que, por ejemplo, administremos dipirona,
que bueno, es un analgésico bastante suave, de corta duración y que no nos llega a enmascarar los signos de dolor en los caballos y nos da el tiempo suficiente como para que cuando llegue la atención veterinaria podamos evaluar realmente cuál es la escala de dolor que trae este paciente. Hablando específicamente en la atención primaria que puede dar el veterinario, pues generalmente está encaminado a hacer pues el examen físico general para evaluar las constantes vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca es importante porque está muy relacionada con el grado de dolor. Entre más aumenta la frecuencia cardíaca significa que el grado de dolor está aumentando. Entonces esa es una de las constantes vitales a considerar. Sin embargo, no es lo más importante, pero sí es bastante crucial examinar la motilidad en los 4 cuadrantes de la cavidad abdominal para poder orientarnos más o menos cuál es el sitio de origen de donde se está provocando el problema. También, bueno, es importante lo que es realizar el chequeo de lo que es del pulso del casco, esto para poder ver realmente cómo está la condición de esto, porque generalmente una de las consecuencias del cólico equino en la mayoría de los casos es lo que es la laminitis. Entonces sí es bien importante también checar esto. Pero bueno, ya hablando específicamente en herramientas que tenemos del examen físico general que nos van a ayudar en el caso del cólico, es la palpación transrectal. A través de este podemos evaluar lo que es la consistencia de las heces, además de que, bueno, lo más importante es que podemos checar si hay algún desplazamiento de alguna de las vísceras como abdominales, como puede ser el ciego, y entonces a través de ahí establecer un diagnóstico. También otra de las herramientas con las que contamos a la mano, por así decirlo, es lo que es el sondaje nasogástrico. Este es una herramienta diagnóstica que nos permite ver si el caballo tiene reflujo y de ahí también orientarnos hacia el diagnóstico. Pero también nos puede llegar a servir como una herramienta de tratamiento, porque a través de este podemos también administrar lo que son fluidos. Y si llegara a tratarse de un cólico por impactación, pudiéramos llegar a administrar laxantes a través de la sonda. En el caso de la canalización, pues es fundamental porque a través de esta podemos realizar lo que es la terapia de líquidos, además de también administrar algunos procinéticos, también llegáramos a buscar lo que es aumentar la motilidad intestinal. Y bueno, también es una vía permeable que tenemos para poder administrar analgésicos en el momento que lo requiramos. Entonces, hasta aquí, bueno, sería los clave los puntos clave en la atención primaria que tanto la primera persona que tiene contacto con el caballo con cólico hasta el veterinario, lo primero que tiene que hacer. Ya durante el desarrollo de la enfermedad, pues obviamente se van tomando otras medidas. Ahora bien, hablando de las heridas, pues bueno, las heridas son una falta de continuidad de la piel, que bueno, pueden ser originadas por diferentes causas que van desde un golpe a un corte, incluso hasta una mordedura. La finalidad de dar los primeros auxilios y darle un buen seguimiento a las heridas es precisamente evitar este tipo de complicaciones como la que podemos observar en esta imagen, donde básicamente lo que podemos observar aquí es una herida que para empezar lo que podemos ver es que está bastante descuidada, tiene hasta como pasto y bueno, hasta secreción que posiblemente sea pus. Además de que vemos un tejido de granulación exuberante bastante preocupante, por así decirlo. Entonces, bueno, esta es una de las complicaciones que más se llegan a dar en los caballos, sobre todo cuando tienen heridas en las patas. Ellos tienen la característica de que durante el proceso de cicatrización pasan por tienen un proceso de proliferación indiscriminada de tejido de colágeno. Entonces, bueno, esto es lo que se desarrolla precisamente este tejido de granulación exuberante, que si no se trata en un inicio, pues puede ser bastante devastador, incluso puede llegar a orillar a que se eutanasie el caballo. Entonces, bueno, de ahí la importancia de, desde un principio, dar el mejor manejo a este tipo de lesiones.
¿Qué se debe hacer inicialmente la persona que tiene el primer contacto con este animal, con un animal que tiene una herida, ya sea a nivel de las patas, la cabeza, el abdomen, en cualquier región? Lo primero que tenemos que hacer, si es una herida que acabamos de ver que acaba de suceder, es lavar la herida con agua limpia. De ser posible, lo que se recomienda es que se utilice una jeringa para poder hacerlo a presión. Esto es con la finalidad de que, bueno, la presión de la jeringa nos va a ayudar a eliminar aquellos restos celulares, incluye aquella suciedad que pudieran en algún momento llegar a causarnos alguna infección. Entonces, esta es la justificación. Y bueno, después de que realizamos lo que es el lavado, se recomienda hacer lo que es cubrir la herida con gasas y vendas hasta esperar que llegue la atención veterinaria. Sin embargo, si es una herida que ya lleva más de 12 horas, además, bien, es una herida por mordedura, es pues lavar con agua y jabón y aplicar yodo. En este caso no se cubre con gasas ni vendas, se deja así. Y bueno, se espera hasta que llegue el veterinario para que, bueno, él pueda hacer lo que es la evaluación correcta de la herida. En el caso de que observemos sangrado por la herida, lo ideal o en lo que se recomienda inicialmente es aplicar presión con una grasa limpia y si es posible, pues enguantarse en todos estos procesos. La imagen no es el mejor ejemplo, pero sí se recomienda lo que es realizar lo que es ponerse guantes para poder pues manejar de la mejor manera este tipo de lesiones. También otra de las recomendaciones que se tiene cuando hay sangrado es, pues bueno, aplicar un hielo en la periferia de la herida para evitar que, bueno, hacer vasoconstricción y evitar que el sangrado continúe. En cuanto a la atención primaria que puede brindar el veterinario, pues también está orientada al examen físico general, pero lo más importante es en ese momento evaluar la profundidad de la herida y la extensión de esta, la localización sobre todo, porque bueno, en muchas ocasiones están localizadas en articulaciones, como se puede observar aquí. Bueno, además de evaluar la herida superficial, tenemos que evaluar el daño, la extensión del daño de esta herida, que esté involucrando o no a la articulación, ligamentos, tendones, etcétera. También debemos de evaluar lo que es aplicar la profilaxis frente a tétanos. Esto, si bien se requiera, siempre va a estar a consideración del veterinario. También, bueno, a consideración de él se va a administrar la antibioterapia, el tipo de antibiótico que se va a utilizar, a través de qué vía, si es tópica, local, regional, o bien se trata de una administración sistémica. También se puede evaluar lo que es el uso de de otras herramientas que tenemos, como puede ser el uso de la miel o sábila. Para el caso de las heridas, la miel tiene bastantes beneficios, además de que, bueno, nos ayuda al proceso de cicatrización, también tiene capacidad antimicrobiana o bactericida, entonces, bueno, esa es la ventaja que tenemos con el uso de este recurso. Entonces, bueno, también es importante evaluar si se va a realizar algún vendaje o algún cierre, si hablamos de una herida que es limpia, si lo vamos a hacer por un cerraje, bueno, cerrar por primera intención o lo vamos a hacer por segunda intención si vemos que la herida está contaminada. También podemos evaluar el uso de apósitos, eso, bueno, va también en consideración si hay tejido que tengamos que retirar y tengamos que, pues, obviamente, ayudar a que se reduzca la tensión de la piel y que pues en esta cicatrice de la mejor manera en el menor tiempo posible. También, bueno, hacemos uso de lo que son los rayos X o una placa radiográfica para poder evaluar precisamente también si existe daño a algunas estructuras óseas o tendones o ligamentos de la articulación que estuviera involucrada. Entonces, bueno, estos serían como los primeros pasos que pudiéramos llegar a seguir cuando tenemos una herida en caballo. En cuanto a las cojeras, que está también relacionado porque incluso algunas heridas pudieran ocasionar cojeras, pues bueno, primero que nada, esta puede estar causada por alguna afección, por dolor en lo que es en el aparato locomotor. Estamos hablando de que en el origen sean los músculos, en los tendones, ligamento, huesos o articulaciones a través de diferentes causas, como puede ser las heridas. Y bueno, estos generan movimientos anómalos, este dolor genera este movimiento, ya sea al paso, al trote o al galope.
o bien puede también estar relacionado con una alteración neurológica. Sin embargo, bueno, la mayoría de las alteraciones neurológicas cursan con un tipo de cojera que está donde involucra a más de 2 miembros, o incluso es de manera generalizada. Sin embargo, también es importante, pues, diferenciar de cuál es el origen de estas cojeras. ¿Qué debemos hacer cuando notamos que el caballo tiene cojeras? Pues la primera indicación es que, bueno, el caballo tiene que estar en reposo en una caballeriza con una buena cama. Esto para, pues, obviamente aumentar el confort, porque pues si le duele alguna pata, pues obviamente necesita estar descansando en una superficie que le sea cómoda. También es importante, bueno, si podemos, en el caso específicamente de la persona que va a estar en el primer contacto con él, realizar una inspección de las patas, tanto del casco como de las articulaciones, y checar si existe algún cuerpo extraño que estuviera causando esta cojera. Si está incrustado, por así decirlo, de forma muy superficial, pudiéramos evaluar la forma de extraerlo. Sin embargo, si vemos que posiblemente está causando un daño más profundo, pues lo ideal es mejor esperar al veterinario. En dado caso de que sea un daño muy superficial, se extrae el cuerpo extraño, se lava, se limpia, se seca y se le puede poner algún cicatrizante. También es importante lo que es la palpación que pudiéramos llegar a hacer, sobre todo en las articulaciones, para poder checar si hay inflamación. En caso de que notemos que hay inflamación, que se denota básicamente por el aumento del volumen de la articulación y por que está caliente, lo que podemos hacer es aplicar hielo por unos 2-3 minutos y, bueno, a cada 15 minutos hacer esta terapia. También podemos hacer lo que es alternar el hielo con un fomento caliente. Esto nos va a ayudar bastante a lo que es reducir la inflamación, sobre todo si consideramos que la atención veterinaria pues va a demorar un poco en llegar. También es importante recomendar siempre no administrar analgésicos, porque en el momento en el que administramos analgésicos y empieza a hacer efecto, el caballo le va a dejar de doler la pata, por lo menos si es un analgésico bastante potente o está relacionado con el origen de la cojera. Entonces, al dejar el caballo, al dejar de dolerle, pues va a empezar a apoyar el miembro, incluso puede llegar a querer, pues hacer lo que siempre hace, o sea, moverse, ir de aquí para allá, estar inquieto, y eso pudiera llegar incluso a agravar la condición. Entonces, lo ideal, lo recomendable es no administrar algún analgésico, a menos que, bueno, ya se haya tenido, no sé, alguna recomendación del veterinario que previamente ya haya trabajado con el caballo o que ya sea una condición que haya evaluado también ya previamente el veterinario. En cuanto a la atención primaria que puede brindar el veterinario, pues está orientada básicamente a lo que es el examen físico general para siempre relacionar cualquier cosa que pudiera encontrarse en con la cojera, pero va más enfatizado a lo que es la evaluación de la cojera propiamente dicha. Esta se hace a través de evaluar al caballo en el paso, en el trote, al galope, realizar diferentes flexiones. Y bueno, a partir de eso, localizar la región donde posiblemente está doliendo o es el origen de la cojera. También se hace lo que es el uso de bloqueos regionales para poder, pues ahora sí que descartar aquellas regiones que estén o no estén involucradas en el origen de la cojera. También se puede hacer uso de lo que son analgésicos sistémicos para reducir el grado de dolor. Y bueno, principalmente en muchas ocasiones lo que se pide también es lo que es una placa de rayos X para poder ver cuáles son las estructuras que están involucradas con esta patología. Para el caso de la diarrea, bueno, la diarrea, como sabemos, es el cambio de la consistencia de las heces con un aumento en la frecuencia y en la cantidad. Las causas de estas, en el caso de los equinos, pues pueden estar relacionadas con un cambio brusco de alimentación. También, aquí es muy importante para el caso de ellos, una mala salud dental, es decir, podemos llegar a tener una mala oclusión de la mordida, que puede estar relacionada con rampas, con osteofitos, y eso pudiera estar ocasionando que no estén remoliendo bien y por ende pudiera ocasionar algún tipo de diarrea.
Incluso también la mala salud dental también está muy relacionada o es una de las causas en variadas ocasiones del cólico equino, porque pues el grano en muchas ocasiones se va entero y puede llegar a ocasionar cólico o bien diarrea. También está relacionado con lo que son infestaciones parasitarias, sobre todo si estamos hablando de potros que llegan a tener infestaciones bastante severas porque no han recibido ningún cuadro de desparasitación. Y bueno, más específicamente hablando, la salmonelosis es la salmonela es una de las bacterias más relacionadas en la diarrea de los caballos. Y bueno, ya en última instancia tenemos lo que es el estrés, que también puede estar relacionado con los cambios bruscos de alimentación. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos un caballo con diarrea en una cuadra? Pues lo primero que se tiene que hacer es aislar este caballo, porque si se trata de una diarrea de origen infeccioso, pues pudiera contagiar a los demás y bueno, a través del aislamiento tratamos de evitar esto. También, bueno, se recomienda no ofrecer alimentos, solo agua, hasta que llegue el veterinario y pueda determinar el tipo de diarrea de la cual estamos hablando. En caso de que llegáramos a detectar fiebres y en el botiquín que deben de tener en todo momento para la evaluación de los caballos, si llegan a tener un termómetro y llegan a medir la temperatura y llegan a detectar que hay fiebre, lo ideal es que, bueno, si es una fiebre bastante elevada que va arriba de los 39, y lo ideal es que, bueno, lo que pudiéramos hacer es que lo que es el lomo, la cruz, la grupa y toda esa parte del caballo, se le eche agua o alcohol para, pues obviamente, ayudarle a reducir la temperatura. De aquí es lo que llega el veterinario. Una vez que llega el veterinario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es el examen físico general, examinar la cavidad oral para poder determinar si no existe alguna anomalía ahí que sea el origen de la diarrea. Evaluar el tipo de diarrea, porque pues a partir de ahí podemos pensar en la estrategia terapéutica que se pueda instaurar, ya que estamos hablando de una diarrea mecánica, posiblemente tendremos que hacer algunos cambios en la dieta o hablaremos sobre qué se puede hacer para ir cambiando de forma paulatina la dieta. También es importante evaluar el grado de deshidratación e instaurar la hidratación si se requiere, porque, bueno, al tener diarrea, los caballos obviamente van a perder agua y también algunos electrolitos. Entonces, de ahí la importancia. En el caso de los antibióticos, también es importante que el veterinario sea quien elija el tipo de antibiótico que se va a utilizar, cada cuánto y por cuánto tiempo, porque, bueno, también hay que considerar que, bueno, los caballos son fermentadores posteriores, es decir, fermentan la fibra en lo que es el ciego. Entonces, al instaurar una antibioterapia inadecuada, pudieran causar algunos disturbios en esta microbiota y obviamente, pues, agravar el cuadro de diarrea. Entonces, de ahí la importancia de siempre esperar las recomendaciones del veterinario, porque las decisiones que tomemos en algunas ocasiones podrían ser más perjudiciales que beneficiosas para los pacientes equinos. Y bueno, ya por último tenemos lo que es la rabdomiolisis o la enfermedad de los lunes. Esta es una condición que afecta a los músculos de los caballos, a tal grado que incluso pueden llegar a no funcionar normalmente y pierden la capacidad parcial o incluso total de moverse. Por la posición, pudiera llegar a ser un diferencial para el cólico equino, así como también para la laminitis, ya que, bueno, la signología que comparten estas enfermedades es mucha. Los signos, pues, son la contractura muscular o calambre y dureza y firmeza de los músculos. El paso, cuando los camellos caminan, o si pueden hacerlo, es un paso corto, tieso y tienen una cojera, que, bueno, incluso pueden llegar a mostrar rechazo total a moverse por el grado de dolor y la rigidez que llegan a tener en los músculos. También hay la característica que tienen es sudor en abundancia. Entonces, como podemos ver, los signos son muy parecidos a los que llegan a mostrar los caballos, sobre todo en la postura, y también de cuando tienen cólico y cuando tienen laminitis. Las causas de
esta enfermedad, pues son generalmente anomalías electrolíticas y ejercicio excesivo, que están relacionados con básicamente cuando esos caballos se someten a carreras de alto impacto, por así decirlo. Entonces, bueno, pues si no tienen un buen acondicionamiento para que el caballo lleve esta actividad, pues obviamente su condición física no va a dar, y es ahí donde vienen esos problemas. Generalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un caballo así? Como se da casi siempre después de eventos donde hay un alto desgaste, pues como son la charrería, las carreras, lo que tenemos que hacer si es una condición leve donde posiblemente solamente esté involucrado un miembro o dos, pero el caballo todavía puede caminar, lo que podemos hacer es disminuir poco a poco el ejercicio. Si está, no sé, si está en una carrera y empezamos a notar que tiene esta tecnología, pues lo que tenemos que hacer es disminuir el ejercicio poco a poco, dar un paseo al caballo a mano, y si se puede, pues masajear los grupos musculares que estén dañados. Por ejemplo, los de la zona de la grupa no son los únicos, pero sí son de los más frecuentemente involucrados en esta patología. También, bueno, es importante que notemos cuando este ya es un caso severo, que es cuando podemos notar que el caballo ya se rehúsa a caminar, y en este caso lo que tenemos que hacer es, en dado caso de que sea cerca de la cuadra donde vive el animal, pues es recomendar el reposo, bueno, tener el caballo en reposo completo en la cuadra. En dado caso de que se llegara a tratar de que el caballo está en el lugar donde realizó una competencia y se necesita trasladar ya sea a un hospital veterinario o a la hacienda o la cuadra, lo ideal es que, bueno, se trate de trasladar moviéndolo lo menos posible, se tenga una buena cama y que el ambiente esté caliente y alejado de las corrientes para evitar complicar lo que es la contracción muscular. Y bueno, lo recomendable es ofrecerle heno de buena calidad y agua, siempre y cuando pues él tenga la disposición de comer. Una vez que el veterinario llega, lo que tenemos que hacer es hacer lo que es el examen físico general. Aquí es muy importante, en el caso de la rabdomiosis, examinar la orina, ya que debido al desbalance tanto en el metabolismo de la glucólisis a nivel del músculo y el desbalance electrolítico que se pudiera desarrollar, en muchas ocasiones pudiera estar comprometida la función renal. Entonces es bien importante evaluar la orina y también, bueno, ya orientados específicamente al primer tratamiento que podemos dar para mejorar el confort de estos animales, es hacer uso de relajantes musculares que junto con los masajes pudieran ayudarlos bastante. También el uso de analgésicos, ya sea ANs o opiáceos, pudieran ayudarnos, bueno, pueden ayudarnos bastante porque, bueno, el caballo está pasando por un proceso bastante doloroso, y cuando es generalizado, incluso pueden, bueno, no generalizado, pero sí que abarca mayor cantidad de músculos, pues están pasando por un calambre bastante severo y pues es bastante doloroso. Entonces, sí es bien importante hacer uso de los analgésicos. Y bueno, si nosotros notamos que el caballo tiene un grado de deshidratación importante o bien hubo una pérdida de electrolitos importante, sobre todo en aquellos que tuvieron una competencia bastante extenuante, pues la terapia de líquidos está orientada básicamente a recuperar el volumen de agua y recuperar el balance de estos electrolitos. Entonces, bueno, como podemos notar, las indicaciones que se le pueden dar tanto al caballerango como al propietario o a aquella persona que esté trabajando con el caballo son fundamentales y nos pueden ayudar bastante para poder pues seguir de la mejor forma el tratamiento con los caballos que pasan por estas situaciones, y pueden pues ayudarnos de forma sustancial a lo que es un buen tratamiento con los equinos. A nombre de Caninvet les doy las gracias y bueno, cualquier duda que tengan lo pueden dejar en los comentarios o incluso mandarnos algún correo y contactarse con nosotros y con gusto les mandaremos una respuesta. Gracias.